Muy buenos días. Nuestra comunidad de aprendizaje está integrada por Oscar Julio, Johanna Morales, Osiris Tobío y mi persona, Bianca Merchan. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de datos utilizando la herramienta Excel. Para ello, damos inicio con la pregunta de investigación para la población finita. Muy buenos días para todos. La pregunta de investigación es la siguiente. ¿A cuántos estudiantes se debe encuestar para saber el nivel de motivación hacia el aprendizaje? Se sabe que la institución educativa Julio César del municipio de San Pedro tiene 5 sedes y se encuentra matriculado 1.560 estudiantes. Ok, partiendo de esta pregunta, entonces nos vamos a la herramienta Excel para poder hacer el cálculo de la muestra y el estrato de esa muestra y saber cuántas encuestas debemos aplicar. Para el ejercicio, en el enunciado nos dice que son 2.560. Por lo tanto, vamos a calcular el coeficiente. El coeficiente que hemos escogido es del 97%. O sea que equivale a ¿cuánto, profe? 2.170. Igual a 2,170. Como es al cuadrado, debemos multiplicarlo por el mismo. Esto nos da 4,70. El error que hemos establecido es un error del 3%, el que vamos a manejar. Sí, del 3%. Por tanto sería 3 por 3, 9. ¿Okay? 9, sí. El siguiente dato que debemos calcular. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Como conocemos las características de la población, es de un 70 para la probabilidad de éxito y de 30 para la probabilidad de fracaso. Ok, perfecto. Ahorita vamos a desarrollar la fórmula. Acá la tenemos cuando es una población finita, porque ya la conocemos el valor de la población. Entonces aplicamos esta regla. En este primer ejercicio vamos a trabajar con esta parte únicamente de lo que es la población finita. Entonces tenemos que n es igual a la multiplicación de todos estos valores dividido entre esto. Entonces vamos a calcular primero la multiplicación de estos valores. N multiplicado por z cuadrado multiplicado por p multiplicado por q. Damos enter. Ahora vamos a calcular los valores de la división. O sea, igual el error multiplicado por n-1 más el coeficiente, digo por el más, así es más, aquí puse por, más el coeficiente multiplicado por p multiplicado por. Listo, ya con la fórmula podemos hacer la división de los valores. Entonces tenemos esto dividido entre este valor. Eso nos da 768,9. Como necesitamos llevar esto a un número sin decimales, podemos aplicar la fórmula de redondeo para que Excel nos ayude a redondear este valor y no queremos decimales, entonces 0 decimales. Y eso nos da que el tamaño de nuestra muestra es de 769, debe ser de 769. Ahí podemos tomar un estudiante más para las encuestas. Diría yo que por exceso no peca uno, o sea, es más confiable así. Sí, porque acá decía 768,9, prácticamente ya era 769, entonces este sería el valor ideal de muestra para poder tener estos criterios que ya hemos establecido, tanto el coeficiente como el error, como la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces,
Vamos a calcular ahora el estrato, porque la idea no es aplicar 769 encuestas. Podemos calcular un estrato basado en esa muestra. Para ello, vamos a aplicar la siguiente fórmula, esta que estamos evidenciando acá. El ejercicio nos decía que la institución tiene 5 sedes. Ya previamente hemos cargado los nombres de las 5 sedes con el número de estudiantes de esas. Bueno, con el número de muestra de estudiantes de esa sede. Vamos a calcular aquí la sumatoria, que debe coincidir con el número previamente establecido. Efectivamente, 769, que es el valor que ya teníamos acá de 769. Ahora, vamos a calcular los valores para el cálculo del estrato. ¿Quién me ayuda, por favor? El estrato a determinar, ese es el que vamos a calcular, ¿cierto? El N1. Entonces, vale decir que las 700, en este caso, las 769 encuestas es un tamaño muy grande, entonces por consiguiente vamos a estratificar. Para este caso vamos a tomar 80 el estrato. Ok, 80 son las encuestas que queremos aplicar, entonces el estrato de la población va a ser 80. Vamos a llevar estos 769 a disminuirlo en 80, pero debemos saber de estas 80 cuántas aplicar a cada una de estas sedes. Entonces, el NH, como habíamos dicho, sería 80. Entonces, igual, como es una referencia fija y se va a utilizar para modo de poder hacer el copy-paste, voy a hacer la referencia con el signo de número, que eso nos hace que la referencia sea fija. Número 41. Listo, ahí tenemos 80. El N en este caso, que es el tamaño muestral para la primera sede, es 250. Ok, 250. Este lo voy a hacer directo porque este varía en cada una de las sedes. El tamaño de la muestra, que es un valor fijo, es el que nos dio ahí arriba, 769. Ok, entonces estaríamos referenciando este valor. Pero denme un segundito, vamos a hacerlo así, pero lo ponemos fijo, agregándole los signos de número. Listo. Y ahora sí vamos a hacer el cálculo del N1. Como acá nos muestra la fórmula, sería NH multiplicado por N dividido entre N mayúscula. Entonces, igual a NH multiplicado por N dividido entre N mayúscula, para un total de 26,2. Ahora simplemente podemos copiar y pegar estos valores para que se repliquen en cada una de las fórmulas, teniendo en cuenta que debemos modificar el tamaño muestral acorde a cada una de las sedes. Entonces aquí simplemente, aquí ya da 26, aquí vamos a hacer la modificación. No son 250, sino en la segunda sede son 160. Ok. Sede sagrado. Sagrado, 160. La tercera, 140. Ok, 140. Cuarta, 120. 120. Y la quinta, 99. Listo, para la suma total del estrato debe dar los mismos 80 que escogimos, y efectivamente aquí estamos evidenciando que al hacer la sumatoria de cada uno de los resultados de N, pues nos está dando las 80. Esto quiere decir, como inferencia de cálculo, ¿qué podríamos decir, compañeros? Como inferencia del cálculo podemos decir que es acorde a lo estipulado, a lo que tenemos allí para cada una de las sedes. O sea, que no se va a tomar los 250 para la sede principal, sino 26 encuestas estudiantes en este caso, y así sucesivamente para las demás. O sea, disminuimos ese tamaño de muestra. Y como lo dice la literatura,
que a veces es bastante dispendioso para el investigador trabajar con esta población tan grande, pues aquí la población se redujo, de tal manera que al aplicar los instrumentos, la recolección de esa información se facilite aún más, ya que tenemos una muestra más pequeña. Sí, señora. Bueno, y como podemos ver, en cada una de las sedes, pues tendríamos, como tenemos decimales, pues tendríamos que hacer un redondeo. Ya puede ser determinado por nosotros qué regla queremos llevar para ver si hacemos uno más o uno menos. Por lo menos, miren, en el caso de la sede 5 es 12,2, 10,2, perdón. Entonces uno puede aplicar 10, escoger solo aplicar 10 Claro, encuestas. llevarlo a 11. O llevarlo a 11, ya eso es decisión del investigador. Bueno, pasamos al segundo ejercicio, donde vamos a aplicar las fórmulas para una población infinita. Para ello tenemos la siguiente pregunta de investigación. ¿A cuántos estudiantes se deben encuestar para saber cuál es la relación entre el uso de tecnología educativa y el rendimiento académico de los estudiantes de básica secundaria en 5 instituciones de Santa Marta? Ok, perfecto. Mi amor, quedamos que tú apagabas allá el micrófono cuando yo hablara. Entonces, en este ejercicio o en esta pregunta de investigación, se nos está planteando que no conocemos el tamaño de la muestra, solo nos dice que son 5 instituciones de la ciudad de Santa Marta. Por tanto, vamos a aplicar las fórmulas de población infinita, esta que tenemos acá. Como podemos ver, para esta de población infinita únicamente necesitamos el coeficiente, el P, el Q y el E. O sea, solo vamos a trabajar con estos valores que tenemos acá abajo. Listo. Entonces, el coeficiente que escogimos para este ejercicio es del 95%. Si nos guiamos de acá de la tabla, sería 1.96. Multiplicado por 1. El error del 3%, por tanto 3 por 3, 9. 9. ¿Listo? ¿Quién me colabora con el P? ¿En cuánto está? La probabilidad de éxito es del 50% y la probabilidad de fracaso también del 50%. Ok, perfecto. Ya teniendo estos datos, que son los que conocemos, podemos aplicar las fórmulas para calcular n. Como podemos ver, es la multiplicación de esto dividido entre esto. Entonces, vamos a Bueno, cabe resaltar allí que la probabilidad del 50% para el éxito y para el fracaso se tomaron así porque desconocemos las características de la población. Ok. Listo, entonces tomamos Z, lo multiplicamos por P, lo multiplicamos por Q, esto nos da el valor de arriba, luego tomamos el error, que es aquí el 9, esto lo procedemos a dividir, entonces tenemos esto dividido entre esto. Nos da un total de 1067. Procedemos a hacer el redondeo para que no tengamos partes decimales y poder saber cuánto es nuestro tamaño de muestra. Redondear este valor con 0 decimales. Nos da 1067. Ok. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer el cálculo de los estratos porque 1067 serían muchos instrumentos también. Entonces, vamos a hacer un estrato con el que nos sentamos más cómodos. Previamente hemos precargado los valores de muestra de cada una de las sedes. Las sedes son Juan Miguel, INEI, normal. Perdón, 5 sedes. Juan Miguel, INEI, normal, Simón Rodríguez y Rodrigo de Bastidas. Vamos a calcular el N, que debe ser igual al que ya tenemos como tamaño de muestra allá. Entonces vamos a hacer la suma acá de los valores. Este,
Nos da 1067. Entonces, el estrato de población que queremos, ¿cuál sería? Para este ejercicio. Como es una población mucho más grande, una muestra mucho más grande, podemos tomar de referencia 110 encuestas. 110. Para ¿Están hacer, de acuerdo, sí. compañeras? Sí, claro. Okay. Sí, aplicar solo 110. A mayor número de estudiantes, un poquito mayor número de encuestas. Perfecto. Listo, entonces También vamos a teniendo en hacer... cuenta el nivel de confianza y el error que tenemos ahí. Sí, tendríamos que aplicar más casos para tratar de llegar a algo favorable. En este caso, la fórmula de N1 no tiene varianza, es la misma que veníamos aplicando en el ejercicio 1. Vamos a hacer de todas maneras el ejercicio nuevamente. Entonces, escogemos el NH, que habíamos dicho que es una referencia absoluta. Entonces, hacemos una referencia absoluta al valor del NH, porque no varía. El N sí va a variar sede a sede, entonces vamos a escribir acá el de la primera sede, que es 240. Y el N mayúscula, el tamaño de la muestra, es otra referencia. El N2, 300. Ya, un segundito, profe, déjame terminamos con el N1. Entonces, vamos a calcular el N1 como tal. Entonces tenemos que es NH multiplicado por N dividido entre N mayúscula. Tenemos NH multiplicado por N dividido entre N mayúscula. Esta fórmula, al hacer pues el procedimiento de copiar y pegar, nos facilita poder hacer el ejercicio con las demás sedes, teniendo en cuenta que debemos variar ahorita el tamaño muestral dependiendo de cada una de las sedes. Déjenme terminar de copiar y pegar acá para facilitarlo. Y ahora sí, en la segunda sede INEM, ¿cuál es el? 300. 300. En la tercera sede, 270. 270. Cuarta sede, 120. quinta sede, 137. 137. Ok. Vamos a sumar el total del estrato de la muestra, sumando los totales N1. Entonces tendríamos que sumar más este otro, el 3, el 4 y el 5. Obtenemos 110. ¿Qué inferencia podemos hacer de este cálculo, compañeros? Bueno, como es una población infinita, creo que los 110 del estrato de la población está acorde, porque no sabemos cuánto es la población universal. Y con los parámetros que tenemos, que el 95% de confianza y el 3% de error, pienso en literatura también que es correcto ese estrato. Ok. Efectivamente, esto nos ayuda a calcular de estas 110 encuestas que debemos aplicar, cuántas aplicar a cada una de las sedes. Es decir, a Juan Miguel, por lo menos podríamos aplicarle entre 24 y 25 encuestas. Al INEM podemos aplicarle de las 300, aplicarle 30, 31 encuestas, un poquito más del 10%, como quien dice. Del N3, que es la normal, de las 270, solo vamos a aplicar 27 o 28 encuestas y así sucesivamente. Entonces, esto nos lleva también a confirmar lo que dice la bibliografía, que a pesar de que es una población infinita y que no conocemos las características, el número de instrumentos que vamos a utilizar durante la investigación
no es así como tan extenso, no es ese universo que tal vez se nos convertiría en un problema a la hora de recolectar todos esos datos. A mí me parece también importante resaltar la facilidad que nos da utilizar la herramienta Excel en este tipo de ejercicios, porque si de repente no nos sentimos confiados con los valores o nos parece que la muestra es muy pequeña o nos parece que queremos hacer un estrato diferente, simplemente es cambiar los valores que tenemos que cambiar, y como ya tenemos precargada la fórmula, él nos va a hacer los cálculos ahorrándonos mucho tiempo en esa toma de decisiones para garantizar esos valores que hemos planteado. Así es. Indispensable para el tipo de investigaciones que estamos realizando ahora en este momento, ya que nos permite tener un mayor nivel de confiabilidad en el resultado de las encuestas que vayamos a aplicar o que estemos aplicando. Sí, compañeros, entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Esto ha sido el ejercicio con la muestra de todo lo que debemos desarrollar. Hasta luego. Gracias.